Y fíjense, expresado en centímetros. Y al igual que en las partes físicas, yo tengo que colocar si este desplazamiento por temperatura es el alargamiento o el acortamiento, ¿no? Como la variación de temperatura es positiva, va a hacer que mi barra se alargue, ¿no? Por lo tanto, yo coloco que alarga, ¿no? Ahora hago exactamente lo mismo para la barra 2, ¿no? Exactamente lo mismo para la barra 2. Agarro y me fijo. Este delta T2 es negativo. Por lo tanto, cuando esto significa que el elemento se enfría, ¿no? Se está enfriando. Y cuando un elemento se enfría, se encoge o pierde longitud, ¿no? De esta forma. Fíjense, está acortándose esta barra. A esta variación de temperatura le llamamos el desplazamiento de la barra 2 debido a la temperatura, ¿no? Y el cálculo es exactamente el mismo. La fórmula es la misma, solamente que con las propiedades de la barra 2, alfa 2, delta T2 y L2. Y el desplazamiento 2T es igual a los siguientes valores, ¿no? Fíjense, exactamente igual. Alfa 2 es dato, delta T2 es menos 30, pero en valor absoluto, y la longitud de la barra 2, que también es 100 sobre coseno de 60, ¿no? De estas barras 2. Y ahora el desplazamiento T2 va a ser igual a 0,1122 centímetros, resolviendo esto en nuestra calculadora. Y como es una variación negativa, acortamiento, o anotamos que esto acorta, ¿no? Acorta. Listo. Ahora ya nos pasamos a la parte más complicada. Aquí ya les pido que tomen mucha atención, ¿no? Porque si le llegan a entender esto, en esta clase van a ver que temperatura se le va a hacer muy sencillo, ¿no? Si llegan a entender este primer apartado. Fíjense, yo estoy dibujando la estructura tal cual me la está dando el ejercicio, ¿no? Es igual a esto. O sea, esta es la estructura en su estado inicial, ¿no? O sea, la estructura antes de que se deforme o antes de que yo la someta a carga. Inicialmente sin carga, la estructura tiene esta posición. A esa posición, hablando de la chapa rígida, que es esta, la que ven con el puntero, le llamamos estado inicial, ¿no? Estado inicial o estado no deformado. Mi estructura, recordarán que es simétrica, ¿no? Simétrica. Y cuando es simétrica, su estado final se mueve paralelamente a la posición inicial de la barra, ya sea así, o ya sea así, ¿no? Tiene que ir paralela. Si fuera asimétrica, la barra se moviera de forma inclinada, ¿no? O sea, así, o de esta otra forma, o de esta otra forma, o de esta otra forma, ¿no? Tendría esas 4 posibles posiciones. Pero como es simétrica, tiene paralela a la barra, ¿no? Al estado inicial. O sea, las posiciones rojas. ¿Cuál tengo que elegir? Cualquiera. Eso es opcional, ¿no? Es opcional. Entonces, vamos a hacer eso. Yo, como les dije, elegí este estado inicial, que se desplace hacia arriba. Y como es simétrica, de forma paralela, ¿no? Paralela. A esa posición que yo asumí, o a esa propuesta que yo asumí, le llamo estado final o estado deformado en equilibrio, ¿no? O sea, esta es la posición que yo propongo que va a tener mi estructura después de que yo la someta a carga, ¿no? O sea, una vez que yo la someta a carga, el sistema estructural va a quedar en esta posición, ¿no? En esta posición. ¿Qué más? Ahora comenzamos ya a deformar la estructura por temperatura. Hagamos eso. Comencemos con las barras 1. Recuerden que las barras 1 tenían un alargamiento, ¿no? Debido a la variación por temperatura. Fíjense, el alargamiento representa vectores salientes a las barras, ¿no? Vectores salientes a la barra. Desplazamiento 1 por temperatura, desplazamiento 1 por temperatura. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es conocer
¿Cómo afectan estas temperaturas a la chapa rígida, ¿no? No a las barras, sino cómo afectan estas a las chapas rígidas. Y recordarán que las deformaciones de las barras siempre son catetos, ¿no? Siempre son catetos de mi triángulo rectángulo. Aquí pueden ver el triángulo rectángulo, donde los catetos siempre son las deformaciones de las barras, catetos, y la hipotenusa que siempre es los desplazamientos en los puntos a la chapa rígida, ¿no? Entonces, fíjense, la variación por temperatura de las barras 1 hicieron que mi chapa rígida, que es esta de acá, en su estado inicial, se desplace ¿a dónde? Se desplace hasta esta posición en verde, ¿no? Más aquí arriba. Entonces, esta posición que adopta mi chapa rígida debido a la variación por temperatura de la barra 1, yo le llamo estado debido a la variación por temperatura de las barras 1 o estado deformado debido a delta T1, ¿no? Es decir, si yo solamente mi sistema estructural lo sometiera a cargas por temperatura solamente a las barras 1, mi chapa se posicionaría en esta posición, ¿no? Y solamente estuviera sometida a cargas en las barras 1. Caería en esta posición. Pero nosotros sabemos que también las barras 2 están sometidas a temperatura. Entonces veamos cómo actúa eso. Las barras 2 también tienen variación por temperatura, pero su variación es de acortamiento, ¿no? El acortamiento, entonces sería de esa forma. Ahora, recuerden igual que las deformaciones de las barras son catetos de mi triángulo rectángulo, ¿no? Y la hipotenusa son los desplazamientos perpendiculares a la chapa. Entonces, estos dos desplazamientos debido a las barras 2 van a hacer que mi chapa rígida, fíjense, sacando perpendiculares y perpendiculares, se mueva hacia abajo, ¿no? Se baje. O sea, mi chapa rígida desde este estado inicial, debido a la variación por temperatura de las barras de las barras 2, se va a desplazar hacia abajo, ¿no? Fíjense, hacia abajo, en esta posición. Esa posición le llamo el estado debido a la variación por temperatura de las barras 2, ¿no? O estado deformado delta T2. Una vez que yo terminé de formar la chapa debido a las temperaturas de todas las barras, de las barras 1, ¿no? Y de las barras 2, y de las barras 2, que queda esta posición, yo comienzo a hacer lo siguiente. Hallar los delta L, ¿no? Los delta L. Es decir, yo tengo que, primero, para las barras 1, desde donde terminé de desplazar por temperatura en barra 1, fíjense, yo partí en este punto y terminé en este otro punto, ¿no? Aquí. O sea, desde aquí alargó, terminando en esta posición. Entonces, desde ese punto donde terminé de alargar por temperatura, tengo que llegar ¿a dónde? Tengo que llegar al estado final que yo he propuesto, a este que ven aquí. No, a este. Fíjense la barra 1, ¿dónde deja mi chapa rígida? Aquí arriba, ¿no? Aquí arriba. Entonces, aquí arriba, yo con un vector delta L, tengo que bajar aquí abajo, hasta el estado final, ¿no? Siempre en dirección de la barra elástica. Entonces, hagamos eso. Mi barra 1 antes comenzaba aquí, la cargué por temperatura y alargó, terminando en esta posición. Ahora, de esa posición tengo que partir con otro vector hasta llegar al estado final. Fíjense, estoy acortando, siempre el delta L va en dirección a la barra. Entonces, acorto, ¿hasta dónde? Hasta llegar al estado final, ¿no? Fíjense, llegué al estado final. Tanto en la barra por izquierda como en la barra por derecha, ¿no? Fíjense, alargó por temperatura y luego el delta L hizo otra vez en dirección siempre de la barra, hizo que llegue al estado final, ¿no? Al estado final. Exactamente lo mismo hago, ese procedimiento, pero con las barras 2. La barra 2 tiene esta longitud. Por temperatura se deformó una deformación de acortamiento, ¿no? Entonces se acortó, hasta llegar a esta posición. Entonces, de esa posición yo tengo que estirar mi delta L, ¿no? Que aquí sería mi delta L2. Entonces, desde esa posición donde está el puntero, tengo que estirar mi barra
¿Hasta dónde? Hasta que llegue al estado final, ¿no? O sea, hasta aquí más o menos, para que con su perpendicular llegue al estado final. Entonces sería esa forma, ¿no? Fíjense, estiro las barras ahora, los delta L, hasta llegar al estado final. En eso consiste este ejercicio de temperatura, ¿no? Fíjense, delta L2, terminó aquí, empezó aquí, ¿no? Esta era la barra 2. Por temperatura se acortó, acortó, y terminó en esta posición. Ahora tengo que llevar la barra 2 hasta el estado final. Entonces la estiro, hasta llegar al estado final propuesto, ¿no? Que es esta posición de aquí. Y listo. Esa es la forma, ¿no? En la que yo trabajo ejercicios con variación por temperatura. Último paso. Ahora tengo que hacer ya sea la relación de triángulo o relacionar los desplazamientos, ¿no? En este caso, los desplazamientos de todos los puntos de la chapa rígida siempre se hacen entre el estado inicial y el estado final, ¿no? Entre el estado inicial y el estado final. Entonces, relacionemos las barras, los desplazamientos de las barras que están entre el estado inicial y el estado final. Entonces, este va a ser un punto A, que va a ser igual a este otro punto, ¿no? Que también podemos llamar el punto A. Y este va a ser el punto B. Fíjense, desde el estado inicial hasta el estado final, la chapa sufrió un desplazamiento vertical en A, ¿no? Desplazamiento vertical en A, que va a ser exactamente igual a este desplazamiento desde otro punto, de aquí hasta aquí, ¿no? Desplazamiento vertical en B. Entonces nosotros podemos decir que el desplazamiento vertical en A va a ser igual al desplazamiento vertical en B, ¿no? Van a ser exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a averiguar cuánto vale este desplazamiento vertical en A y cuánto vale este desplazamiento vertical en B. Entonces, fijémonos aquí. Este pequeño triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo. Entonces, hablando de este triángulo que ven aquí, su hipotenusa va a ser desplazamiento vertical en A. Aquí lo coloqué. ¿Y cuánto va a valer su cateto? Este que ven aquí. ¿Cuánto va a valer este cateto? Fíjense, es una simple resta de vectores, ¿no? Esta longitud en verde menos este pedacito rojo, ¿no? Recto estos vectores, me va a quedar esta longitud de este cateto, de este triángulo rectángulo, ¿no? Que es delta 1t menos delta L1, ¿no? Que es lo que coloca acá. Delta 1t menos delta L1. Y el desplazamiento vertical en A. Y este ángulo es 30 grados. Listo. Exactamente lo mismo para este otro pequeño triángulo rectángulo, ¿no? Que es este que voy a pintar con azul, ¿no? Entonces, su hipotenusa es el desplazamiento vertical en B, ¿no? Exactamente igual. Y su cateto adyacente, que es este que estoy acotando, de la misma manera, ¿no? Va a ser esta longitud en rojo, delta L2, menos esta longitud en verde, delta 2t, ¿no? Entonces una simple resta de vectores. Aquí está delta L2 menos delta T2, ¿no? Listo. Los desplazamientos vertical en A y vertical en B, viendo el gráfico, son exactamente iguales, entonces hago esa igualación, ¿no? Pero antes saco coseno del ángulo para ambos triángulos, ¿no? Coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa, aquí está. Coseno de 30 grados es cateto adyacente, que es esta resta sobre la hipotenusa, desplazamiento vertical en B. Ambos desplazamientos, aquí está, lo despejé, ambos desplazamientos, me quedan así las expresiones. Y por último, lo que le decía, ambos desplazamientos del gráfico son iguales, hago los reemplazos que obtuve aquí y aquí, ¿no? Reemplazo y reemplazo. Y despejo. ¿Despejo quién? Los delta L, delta L1 y delta L2. Y delta T1 y delta T2, o desplazamiento 1T y desplazamiento 2T, son datos que yo pillé previamente, ¿no? En el cálculo de las deformaciones por temperatura. Entonces simplemente reemplazo datos y los sumo.
Entonces, recordando, ¿qué era una ecuación de compatibilidad de deformaciones? Era una ecuación que me relacionaba a las deformaciones o delta L de todas las barras que estaban conectadas a la chapa rígida, ¿no? ¿Quiénes están conectadas? Las barras 1 y la barra 2. Por lo tanto, tiene que ser una ecuación que relacione al delta L1 y al delta L2, que es lo que encontramos aquí. Entonces, esa es la forma en la que yo encuentro mi ecuación de compatibilidad de deformaciones, ¿no? O ecuación 1. Ya, hasta aquí, ¿hay alguna duda de variación por temperatura? ¿O todo está claro, chicos? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí en la barra 1, o sea, no es que se forma por la temperatura, de cómo es que asumí que, o sea, va a ser esa distancia, ¿por qué no lo asumiste, digamos, que va a ser solamente hasta el primer triángulo? ¿O es que siempre por temperatura se va a alargar, ponerle 2 y con el delta vas a restar 1? No sé si me entendiste mi pregunta. A ver, dibujémoslo. Sí, sí te voy a entender. Eh, Vamos a abrir aquí otra diapositiva. Voy a ver si lo puedo copiar esto. Clic, clic. Esto sí. Adelantándome un poco, todo depende de dónde esté el estado final ya. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ya, está bien así. Esto es así. Sí, sí. Se va a cortar la reunión. Entra al mismo enlace y terminamos este ejercicio ya. Al mismo enlace. Duda. Inclusive era la que yo le hacía al ingeniero cuando pasó mi semestre, ¿no? Eh, entonces, como le decía, todo depende de dónde está mi estado final, ¿ya? Entonces, supongamos que todavía no elegí este estado final, ¿ya? Que no lo coloqué, que no lo seleccioné. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo único que yo puedo hacer, si todavía no tengo mi estado final, es esto, ¿no? O sea, el ejercicio me quedaría más o menos así. Copio esto. Quedaría así, ¿no? Disculpa, una pregunta. ¿Esto igual lo estás grabando? Sí, se está grabando. Ah, ya. Ya, entonces, eh, como pueden ver, sería así, ¿no? Solamente conozco, eh, lo voy a hacer con las dos barritas, por si se chico. Sí, y así, ¿no? Fíjense cómo me queda mi estructura. Me queda de esta forma, ¿no? O sea, hablando solamente de las barras 1. Entonces, yo cuando cargo la barra 1 por temperatura, ¿qué es lo que hace? Ambas barras se alargan, ¿no? Se alargan por temperatura en su dirección. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo, mi estado final, que lo asumí antes aquí, ¿no? Por aquí en medio, fíjense, lo asumí aquí en medio, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo asumo aquí arriba? ¿Va a salir el mismo resultado? Sí, va a salir el mismo resultado. Entonces, hagamos esto. Supongamos que mi estado final está aquí arriba. Entonces, aquí coloco estado final deformado, ¿no? Ahora, como les digo, primer paso, deforma por temperatura, ¿no? Entonces mi barra estaba en esa posición, barra 1. Entonces yo sometí por temperatura, alargó, 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 ¿no? Hasta cierto punto, que puede ser cualquiera. Yo puedo dibujarlo este vector un poco chico o muy grande, o puede tener cualquier longitud en el gráfico, ¿ya? Eso no importa.
yo siempre prefiero dibujarlo un poco grande para que mi hoja de papel de mi examen se visualice mejor, ¿no? Eso todo no tiene mucha importancia, ¿no? Yo les recomiendo hacerlo un poco grande para que puedan visualizar mejor, ¿no? Y no se le haga muy pequeño el gráfico. Entonces, este tamaño está bien, ¿no? Listo, hasta ahí todo bien. El siguiente paso, ¿cuál era? Era colocar el delta L, ¿no? Pero el delta L siempre iba partiendo desde donde terminé de desplazar por temperatura, ¿no? O sea, ese puntito que está ahí. Y desde ese punto yo tengo que llegar hacia dónde? Hacia el estado final, ¿no? Que es este punto que está acá, aquí arriba, ¿no? Entonces, estiro, en este caso, como el estado final está aquí arriba, y ya no aquí abajo, igual tengo que llegar con el delta L hasta ese estado final, que sería así, ¿no? Así, así, estiro, 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 estiro. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al estado final, ¿no? Hasta aquí. Así, ¿no? De esa forma. Entonces mi gráfico ya cambiaría y quedaría de esta forma, ¿no? De esta forma. Igual para el lado derecho, ¿no? Exactamente igual. Y aquí ya estaría mi delta 1. Entonces, eh, ¿cuál sería el desplazamiento en este punto? De aquí a aquí. El desplazamiento siempre va desde el estado inicial hasta el estado final, ¿no? Desde el inicial hasta el final. Entonces, este es el estado inicial, ¿no? La posición antes de que se forme, aquí, ¿no? Estado inicial hasta el estado final. Entonces, el desplazamiento vertical en A va desde el estado inicial hasta el estado final, hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba. Entonces, ¿cuál va a ser el triángulo con el que voy a trabajar ahora? Va a ser este de aquí, ¿no? Todo este triángulo ahora mucho más grande. Y esto sería 30 grados. Entonces, el triángulo con el que trabajamos inicialmente, que es este de aquí abajo, va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. ¿Cómo sería? Con signo positivo sería en vez de la resta. Sí, exacto. Aquí en vez de resta sería suma, ¿no? Eso es lo que quería que me entiendan. Entonces, aquí, esto sería delta 1t más, o desplazamiento 1t más delta L1, ¿no? Fíjense, ya deja de ser resta y se vuelve suma, ¿no? Se vuelve suma. Aquí igual. Se vuelve suma. Se vuelve suma. Pregunta, ¿el resultado, si yo asumo mi estado final más arriba, va a salir el mismo? Sí, te tiene que dar exactamente el mismo resultado que sacamos aquí al final, ¿ya? El mismo resultado. No, no tiene por qué variar, ¿ya? Porque el estado final es una propuesta, ¿no? O sea, todos los caminos te llevan al mismo resultado, ¿no? Entonces, esta es la forma. Y exactamente igual pasa con las barras 2, ¿no? Fíjense, las barras 2 igual tendrían que ir desde este punto bajo, este delta L2, a estirarse, ¿no? Hacia el estado final, que estaría más arriba, ¿no? Que lo dejamos más arriba nosotros. Igual tendría que estirarse con su perpendicular hasta llegar hasta ese estado, ¿no? Ah, no me dio el gráfico, pero ustedes me entienden, ¿no? Entonces, esta es la forma. No sé si esa era la pregunta o Entonces, independientemente de lo que hagamos, supuestamente tiene que dar el mismo resultado porque en esa parte lo que plantean solo es una hipótesis, ¿no? sí, es una propuesta, ¿no? Es una hipótesis. Para que te salga, sí tiene que dar el mismo resultado, siempre tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, el estado final también se le llama estado final propuesto, ¿no? Por eso se le llama, por eso aquí, cuando sacamos esta pequeña parte, en la parte física le llamamos propuesta de formación, ¿no? O sea que no suele ser, no es, por así decirlo, la respuesta tal cual, ¿no? O sea, esto puede estar mal, el resultado numérico siempre no va a salir correcto,
pero donde nos podemos equivocar va a ser en este sentido, ¿no? Entonces, es una propuesta, como le digo, pero el resultado no va a salir exactamente el mismo, ¿no? En eso no hay problema. Entonces, Perfecto, muchas sentido gracias. de delta L, disculpe, también es indiferente que vaya a favor o opuesto al este, a la eh, deformación. Al sentido del vector delta L, este de acá. Sí, No, eso sí nos va a servir, ¿ya? Eso sí nos va a servir. Y ahorita les explico por qué, ¿ya? Entonces, ya entrando un poco aquí, ¿ya? Entonces, veámoslo un poco en esta parte. El sentido de delta L, hay otros auxiliares que no le colocan sentido y solamente lo hacen así, ¿no? O sea, no lo representan como una flecha y solamente lo representan como una pequeña recta, ¿no? Cuando están deformando. He visto incluso muchos apuntes de ex auxiliares de Resi 1 que hacían eso, ¿no? Que tenían su barra 1 y al delta L no le ponían sentido, o sea, no lo simbolizaban como una flecha. Y eso es un error grave. Eso no se hace. Y les explico por qué. Porque les va a dificultar muchísimo a la hora de que hagan su propuesta de formación. Ahora lo van a ver. Veamos, para plantear la propuesta tenemos que irnos a la parte geométrica y ver qué están haciendo los delta L, ¿no? Si están acortando o están alargando. Entonces, vámonos ahora. Ya. Primero, ya terminamos esto acá, ¿no? A ver, terminamos el ejercicio hasta aquí, ¿no? Hallamos la ecuación de compatibilidad de formaciones. Ahora, hagamos la propuesta de formación, ¿no? La propuesta de formación. disculpe, esa partecita lo puede explicar Junior. Solo esa parte de la ecuación de compatibilidad, ¿cómo lo obtuvo? Ah, claro. Ya. Entonces, ya. Entonces nosotros quedamos hasta aquí, ¿no? Ya hicimos el gráfico. Los desplazamientos, hallamos los desplazamientos verticales. Estos desplazamientos siempre van del estado inicial hasta el estado final, ¿no? Siempre se representan entre el estado inicial y el final. Estos desplazamientos de las barras, nada que ver. Desplazamiento por temperatura de la barra 1 y desplazamiento por temperatura de la barra 2, nada que ver. Siempre trabajamos los desplazamientos en las posiciones que están entre el estado inicial y el estado final. Fíjense, los desplazamientos siempre van del estado inicial al estado final, ¿no? Siempre. Aunque fuera esto inclinado, siempre. Entonces, lo que hicimos es relacionar los desplazamientos entre sí, ¿no? Por ejemplo, aquí para la barra 1, sacamos este pequeño triángulo, ¿no? Lo aislamos, donde la hipotenusa llega a ser el desplazamiento vertical en A. Aquí está el desplazamiento vertical en A. Y este cateto que ven aquí llega a ser la diferencia, ¿no? ¿Entre quién? Entre el delta L1T, que es esta longitud, menos este pedacito, delta L1, ¿no? Y me quedo esta diferencia. Exactamente igual pasa con este otro triángulo que ven por derecha, que ya sería el desplazamiento vertical en B, ¿no? Este pequeño triángulo que está acá. Su hipotenusa es desplazamiento vertical en B. Desplazamiento vertical en B. Y su cateto llega a ser este que ven aquí, que tal vez porque está muy junto no se puede visualizar. El cateto es este de acá. Este de acá. ¿No? ¿A qué es igual este cateto? Es igual a esta longitud, a este vector rojo, menos este vector verde, ¿no? Es una resta de vectores, ¿no? O una simple resta de longitudes. Delta de 2 menos del desplazamiento 2t. Y te da esta pequeña longitud, ¿no? Entonces, esa es la longitud del cateto, ¿no? Aquí lo coloqué. Delta de 2 menos desplazamiento 2t, ¿no? Entonces, este es el cateto de este pequeño triángulo rectángulo. Con estos triángulos, yo puedo sacar su coseno del ángulo, ¿no? Saco coseno del ángulo para ambos triángulos. El cateto adyacente, delta 1t menos delta L1 sobre hipotenusa, que es desplazamiento vertical en A.
Lo mismo para este otro triángulo. Delta L2 menos delta T2 es cateto adyacente sobre la hipotenusa de desplazamiento vertical en B. Despejo los desplazamientos verticales, pasándolo a la izquierda, y el coseno pasándolo a dividir, ¿no? A dividir. ¿Me queda así? Y en el gráfico, ¿qué es lo que veo? Entre el estado inicial y el final, veo que geométricamente hablando, el desplazamiento vertical en A es igual, ¿no? Es exactamente igual al desplazamiento vertical en B, ¿no? Gráficamente hablando, son iguales. Entonces, puedo hacer esa igualación aquí. Desplazamiento vertical en A es igual al desplazamiento vertical en B, ¿no? Y yo sé que el desplazamiento vertical en A es igual a ¿cuánto? A esta pequeña expresión. El desplazamiento vertical en B es igual a ¿qué? A esta otra expresión. Entonces, igualo ambas expresiones, ¿no? Tal como lo ven aquí. Coseno de 30 se va con coseno de 30, ¿no? Se simplifica y me queda la ecuación de esta forma, ¿no? Pasando los delta L a la izquierda y las temperaturas a la derecha. Esta temperatura por izquierda y por derecha las reemplazo sus valores, ¿no? Recuerden que estos valores de aquí ya los hemos sacado, ¿no? Aquí atrás. Yéndonos aquí. Fíjense, son dos valores que ya los hemos determinado, ¿no? Aquí están. Delta 1T y delta 2T, ¿no? Ya lo hallamos numéricamente. Ya lo hemos hallado. Entonces simplemente aquí lo estamos reemplazando, ¿no? Fíjense, reemplazamos y sumamos directamente. Y nos da 0,1586. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Qué es la ecuación de compatibilidad de deformaciones? Es una ecuación que relaciona a las deformaciones, entre paréntesis, delta L, de las barras elásticas, de todas las barras elásticas que están conectadas a la chapa rígida. ¿Quiénes son las barras elásticas que están conectadas a la chapa rígida? La barra 1 y la barra 2, ¿no? Entonces, en esta ecuación tienen que estar solamente los delta L de esas barras, de la barra 1 y de la barra 2. Delta L1 y delta L2. Listo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo determino la ecuación de compatibilidad de formaciones, o barra 1. Ahora ya tengo que, me voy al siguiente apartado, ¿no? Esto lo voy a bajar más abajo. Entonces, me voy al siguiente apartado, que es determinar la propuesta de formación. Y aquí es donde suma muchísima importancia el por qué yo trabajé los delta L con vectores, ¿no? Y no simplemente con rayitas como hacían antes, ¿no? Que eso está mal. Trabajenlo siempre con vectores. Y aquí van a ver por qué yo lo trabajo con vectores. Propuesta de formación. Tengo que ver en mi gráfico geométrico, ¿no? En la parte geométrica, qué es lo que hace delta L1 y qué es lo que hace delta L2. Fijémonos, primero para delta L1. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué está haciendo delta L1 para llegar al estado final? ¿Está alargando o está cortando? Acortando. Está cortando, ¿no? Fíjense, la barra 1 tiene esta longitud que ven aquí. Toda esta longitud después de haberse variado por temperatura, ¿no? Todo este pedazote. Y para que llegue al estado final, ¿qué tuvo que hacer el delta L? Tuvo que acortar su longitud, ¿no? Para llegar al estado final. Para eso me sirven los vectores. Fíjense, para eso me sirven los vectores. Si el vector delta L1 está entrando a la barra, simboliza acortamiento. Y si está saliendo a la barra, como está el delta L2, si es saliente, significa alargamiento. Entonces, esa es la gran facilidad que me da a mí ponerle sentido a los delta L, que me ayude a identificar rápidamente si las barras son de acortamiento o de alargamiento, ¿no? Es una manera mucho más ordenada de trabajar, ¿no? Ahora la barra 2, ¿qué está haciendo para llegar al estado final? Fíjense, está alargando, ¿no? Delta L2 se está alargando para llegar al estado final, o su vector es saliente a la barra, ¿no? Saliente a la barra. Entonces, eso es lo que coloco en la propuesta. Delta L1 acorta y delta L2 alarga, ¿no? Muchos en los ejercicios por temperatura aquí le pelan. Hacen todo bien aquí, y le pelan en lo más importante que es en la propuesta.
si le pelaron aquí en la propuesta, está chao su ejercicio. ¿Ya? Porque estarían ya haciendo cosas incoherentes, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Delta L1 acorta. ¿Por qué? Porque el vector es entrante a la barra, ¿no? Entrante a la barra, el delta L1. Y delta L2 es alarga. ¿Por qué? Porque su vector es saliente a la barra, ¿no? Saliente a la barra. Y listo. Así de simple, ¿no? A partir de acá, ejercicios por temperatura, a partir de acá, son exactamente iguales a los ejercicios hiperestáticos comunes y corrientes, ¿no? Aquí ya no hay más diferencia. Y fíjense, parte estática, exactamente igual. Motores de fuerzas verticales, aquí tienen la estructura, la estructura ya con las cargas normales. En lugar de las barras colocamos fuerzas normales. Delta L1 acorta compresión, por lo tanto las normales en las barras 1 es compresión. La dibujo siempre dentro de las barras y si es compresión, normales entrante a los nudos, ¿no? Como está acá. Y delta L2, alargamiento simboliza tracción. Las dibujo siempre dentro de las barras y saliente a los nudos para simbolizar tracción y tracción. Ahora puedo realizar las ecuaciones de la estática, ¿no? ¿Cuántas? Yo les decía que el número de ecuaciones de la estática va a ser igual a n-1, donde n es el número de delta L que tiene su ecuación de compatibilidad de formaciones. ¿Cuánto delta L tiene su ecuación de compatibilidad de formaciones? 2. Entonces, n-1 es 2 menos 1 igual 1. Por lo tanto, su ecuación, el número de ecuaciones de la estática en la parte estática van a ser 1, ¿no? Su motor de fuerza vertical es igual a 0. Hago operaciones que esto ya ustedes saben hacerlo perfectamente bien. Y obtienen su primera ecuación de equilibrio estático, ¿no? N1 menos N2 igual a 0. No hago una segunda porque ya no es necesario. Solamente hago número de ecuaciones de estática N-1, donde N es el número de delta L en mi ecuación de compatibilidad de formaciones obtenida en mi parte geométrica, ¿no? Listo. Parte física. Delta L1, delta L2. Reemplazo datos. Reemplazo datos. Reemplazo datos. Y reemplazo datos, ¿no? Aquí no, esto no merece mucha explicación, ¿no? Es muy sencillo. Los delta L se simbolizan, recordarán para exámenes presenciales, la barra y las normales, N1 que simboliza acortamiento y para N2, tracción que simboliza alargamiento. Delta L1 reemplazo datos, N1 es la incógnita, no la coloco, L1 es 100 sobre coseno 60, E1 nos da aquí datos, E1 nos da datos, el ejercicio, que es, fíjense, 2 por 10 a la 6, y E2 es 1 por 10 a la 6, o también podemos decir que E1 es igual a 2 veces E2, ¿no? A 2 veces E2 es una manera de trabajar, ¿no? E1 es igual a 2 veces E2, ¿no? O si quieren, directamente colocan esos valores, ¿ya? Para trabajar de una manera más limpia, decidí adoptar esa forma de reemplazo, ¿no? Pero fíjense, es exactamente igual, ¿no? E1 es igual a 2 veces E2, y E2 simplemente reemplacé E2. Área 1 es 4 centímetros y área 2 es 6 centímetros. Y así obtienen sus ecuaciones de la parte física 3A y 3B, ¿no? Y por último, hago la parte final, ¿no? Parte final. ¿En qué consiste la parte final? La física en la geométrica y la geométrica en la estática. Es muy mecánico. La física en la geométrica y la geométrica en la estática. O, aquí está, ecuación geométrica, que es la ecuación 1. En la parte final, por si no han entendido, utilizamos las 3 ecuaciones que hemos ocupado en los 3 anteriores casos. En la parte geométrica obtuvimos la ecuación de compatibilidad de formaciones. En la parte estática obtuvimos la primera ecuación de equilibrio estático. Y en la parte física obtuvimos las ecuaciones físicas 3A y 3B. En la parte final, ¿qué hacemos? La física en la geométrica y la geométrica en la estática. Entonces, la física en la geométrica, 3A y 3B reemplazo en 1. 3A y 3B en 1.
y obtengo esta expresión, que simplificándola un poco, obtengo así la segunda ecuación de equilibrio estático, ¿no? Segunda ecuación de equilibrio estático. La física en la geométrica y la geométrica en la estática. Es decir, con la segunda ecuación de equilibrio estático, armo un sistema de ecuaciones con la primera ecuación de equilibrio estático. ¿Y qué obtengo? Resolviendo el sistema de ecuaciones de 2 y 4, de 2 y 4, obtengo las normales, ¿no? Las normales. Fíjense que en la calculadora me dio positivo y positivo, ¿no? Positivo y positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo asumí en mi propuesta de formación era correcto. Yo asumí que N1, recuerdan, yo asumí que N1 era compresión y N2 era tracción, ¿no? Fijémonos. Yo asumí que N1 era compresión y que L2, delta L2 era tracción. Como ambas me dieron positivo, quiere decir que evidentemente era compresión y era tracción. Era compresión y la otra era tracción. Y a nosotros, ¿qué nos pide el ejercicio? Determinar las tensiones en las barras. No nos están diciendo las normales en las barras. Nos están diciendo las tensiones. ¿Y qué es una tensión? Es la normal 1 entre el área 1. Tensión 2, la normal 2 entre el área 2. Que sencillamente es reemplazar esta N1, dividirla entre su área, ¿no? Y esta N2 también entre su área, que es lambda. Y listo, obtengo la tensión 1 y la tensión 2 en kilogramos sobre centímetros y cuadrados. No lo dejen esto así. Las tensiones, al igual que las normales, tienen que colocarla con su signo escrito, compresión y tracción. Y si se olvidan colocar esto, conocen bien al ingeniero, y los que no lo conocen saben que si se olvidan colocar esto, su examen está chao, ¿no? Tienen que colocarlo siempre, ¿ya? El ingeniero toma en cuenta mucho eso, tanto en normales como en tensiones. Entonces, de esa forma, acabamos el ejercicio. Ahora sí, ¿tienen alguna duda de temperatura o todo quedó claro? Parece que todo es igual, igual que el otro ejercicio. Sí, son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, fíjense, temperatura no es algo que no se puede resolver, ¿no? Que en semestres pasados había un dicho que decía que si te tocaba temperatura con Belmonte ya era tire seguro, ¿no? Pero era porque no se los explicaban bien, ¿no? No había quien se los explique bien. Pero ahora yo les paso este ejercicio y viendo más la grabación, la voy a parar ahorita. Van a ver que no es complicado, ¿no? Solamente tienen que practicar. Entonces, Disculpa, compañero, que te interrumpa. sí, Como yo recién lo adicional, quería saber que nombraste en la ayudantía que tenía unos videos. me ayudé unos videos. O sea, en la Eh, ayudantía que viste ayer, nos dijiste que tenía unos videos grabados. Ayer, el día sábado, no será la ayudantía del viernes. Tengo unos videos. Perdón, la ayudantía del viernes, perdón. Ya, porque se me hacía raro. Tengo, bueno, ahora que ya hemos terminado, casi hemos terminado el contenido para el primer parcial, yo en los semestres que han pasado y en lo que es auxiliar, he estado subiendo videos a mi canal de YouTube, ¿ya? Que son puros modelos de exámenes, ¿ya? Solamente subo ahí modelos de exámenes. Está el primer parcial del semestre 1 2021, el primer parcial resuelto del semestre 2 2021, está el examen de ayudantía de la gestión 2021, que también fue el primer parcial, ¿no? Entonces, y todos son de temperatura y de error de montaje, ¿no? Entonces, se lo voy a volver a pasar el link de mi canal y, y yo les recomiendo que lo vayan viendo y lo vayan resolviendo, ¿no? Y si tienen dudas de los videos, me avisan en clase y lo resolvemos. ¿Ya? La idea de la ayudantía, como les digo, que ustedes me traigan dudas y yo a partir de las dudas
Y si es un ejercicio, lo hacemos en clase, pues, ¿no? Un ejercicio que no hayamos hecho. ¿Ya? Así, yo a veces, porque no traen dudas, no me queda otra que buscar uno de los ejercicios de mi biblioteca y mostrárselo, ¿no? Pero si ustedes tienen dudas de algún ejercicio que no entiendan, lo hacemos en pizarra y lo resolvemos, ¿no? Porque la idea, como le digo, la ayudantía es responder sus dudas, ¿no? Entonces, les voy a pasar el link de esos videos que les mencionaba el día viernes, que creo que era eso, de los modelos de exámenes, ¿ya? Ahí está resuelto paso a paso, incluso creo que había una que otra ayudantía particular para que ustedes puedan ir practicando ya, porque su examen ya no está lejos. Ya, entonces quedamos en eso. Disculpa, una pregunta, Junior, por favor. Claro, En esa parte donde relacionaste, dijiste ecuación eh, física ¿cómo? O sea, relacionaste una parte con otra. En la parte final, ya. Eh, yo dijiste les decía, una en otra y luego la otra en la estática, dijiste, ¿no? sí, Reemplazando. sí. Tres en Sí. una en dos, y la dos ya creo con el final. Así que, Es muy mecánico, ¿no? Esto yo le digo porque algunos en examen todavía se toman la molestia de ver cuál va en cuál, y es mecánico. En la parte final, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Las ecuaciones en los pasos A, B y C, ¿cuáles son? En el paso A está la parte geométrica. Entonces obtengo la ecuación 1, ¿no? Que esta es la ecuación geométrica, o la ecuación de compatibilidad de formaciones. La segunda, ¿cuál es? Del inciso B de la parte estática, obtengo la primera ecuación de equilibrio estático. Y en el inciso C, en la parte física, ¿qué obtengo? Las ecuaciones físicas, ¿no? 3A y 3B. Entonces, ¿en qué consiste la parte final para todos los tipos de ejercicios hiperestáticos? Hiperestático, error de montaje, temperatura, combinado, siempre lleva el mismo procedimiento. La ecuación física se la reemplaza en la geométrica. Y lo que obtenemos en la geométrica la reemplazamos en la estática, ¿no? Esta que está acá. Es mecánico. La física en la geométrica y la geométrica en la estática. La física en la geométrica y la geométrica en la estática. Y aquí lo demuestro. Fíjense parte final. La física en la geométrica, sea 3A y 3B, que son la física en la geométrica, que es 1. Fíjense, reemplazo 3A y 3B en 1 y me queda la expresión de esta forma, ¿no? Fíjense, en lugar de delta L1, coloqué esto que está acá, ¿no? 25 entre E2 por N1. Delta L2 igual, en esta posición coloqué 100 sobre 3 por E2 por N2, ¿no? 100 partido 3 por E2 por N2. Y este 0,1586 se reemplaza ahí. Entonces, la física en la geométrica. Física en la geométrica. Y la geométrica en la estática, ¿no? Y la geométrica en la estática. O sea, lo que obtenga de ese reemplazo, que va a ser con seguridad y siempre la segunda ecuación de equilibrio estático, que es esta que ven aquí, que es la misma ecuación que está acá, pero ya un poco más acomodada, ¿no? Un poco más acomodada. Segunda ecuación de equilibrio estático, o ecuación 4, da reemplazo con un sistema de ecuaciones en esta otra ecuación, ¿no? Puedo armar un sistema de ecuaciones de la ecuación 2 y la ecuación 4. Sistema de ecuaciones. Y así obtengo el resultado. Por eso yo digo, en la parte final, ¿qué se hace? Se reemplaza la ecuación física en la geométrica. Y obtengo esta. Y la geométrica, o lo que obtuve en la geométrica, en la estática, ¿no? O sea, sistema de ecuaciones 2 y 4. Y así obtengo el resultado. Esto se hace en todos los ejercicios hiperestáticos. Hiperestático, error de montaje, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que yo lo llamo así, la física en la geométrica en la estática, y obtengo las normales, ya para todos los ejercicios. Una duda auxiliar. Sí, claro. Yo lo hice el ejercicio, pero me salió un resultado un poco variado. Ahí en la normal 2 me salió 2679. No sé si el ingeniero se fijará que sale el resultado bien así exacto.
2.679. Ah, no, no te varía mucho. Está bien, ¿no? No, no importa si varía un poco. Te Ah, puede ya es variar que, hasta 100, ¿no? sí, es que yo hice el reemplazo diferente. Usted lo reemplazó con, ahí en las distancias, lo reemplazó con 100 sobre coseno de 60 y yo le reemplacé un valor numérico, ¿no? Ah, claro, no, no hay problema. Y yo trabajé con todos los decimales, pero si hay variación de 100, 150 kilogramos, no, no pasa nada. El ingeniero ve eso, ¿ya? Porque si Ya, te hubieras equivocado, cuando uno se equivoca, estos resultados se disparan, ¿no? Sale en lugar de 2.000, te sale 8.000 o 14.000, ¿no? Entonces el error se ve evidente. Ya no, no pasa nada, ya, no, no hay problema. Eh, Comentarles que, ¿qué es lo que revisa el ingeniero en el examen? Uno, lo primero que te revisa es la parte geométrica. Eso es en todos los parciales. Siempre te revisa la geométrica. Y si está mal y no te revisa la ecuación, te revisa el gráfico, ¿no? Y si tu gráfico está mal, por ejemplo, si esto es simétrico y vos lo colocaste así, digamos, tu estado final, te dice, ah, no, estás haciendo burrera. Te tacha el examen y te pone 20 o 10, ¿ya? Entonces, lo primero que se fija él es el gráfico, ¿no? Que sea un gráfico coherente, ¿no? Por ejemplo, si esto hubiera sido asimétrico y vos lo colocaste así como si fuera simétrico, se ríe y te lo tacha así con su lapicero azul, te tacha mal, te dice, no, esto está mal, y no te lo revisa más, todo lo demás no te lo revisa. Dice, hasta aquí llegaste, te pone 20 o 10. Segunda cosa que revisa, él te revisa esto de acá, la propuesta de formación. Ya te revisa esta propuesta. Si te equivocaste en la propuesta, si, como le decía, ¿no? Si aquí tu delta L1 es acortamiento y vos le pusiste aquí que larga, él ya al clavo sabe que tu ejercicio va a estar mal. Dice, no, te sale otra cosa, ¿no? Y te pone mal, ¿no? Igual para de revisar. Después la parte táctica no se fija, la parte física no se fija. Y lo último que te puede llegar a revisar, si es que hace pocos tipos de modelos, es el resultado, ¿no? Es el resultado. Entonces él hace esas tres revisiones. Primero te revisa el gráfico. Segundo te revisa la propuesta, si está bien coherente, coincide con tu gráfico. Y recién al final te revisa el resultado, ¿ya? Entonces, tienes esos tres paros. Si hiciste bien tu gráfico, hiciste bien tu propuesta, hasta ya tenés 70, digamos. Y si le fregaste ya en tus normales, te pone 70, 80 ya. O sea, ya pasaste con eso, ¿no? A le importa más la parte geométrica. Ya si lo hiciste todo bien, los tres pasos, ella te pone tus 100, ¿no? O si está de malas 90, porque dice, nadie puede tener 100. Pero ya, es nota, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que revisa el examen. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Aprovechen. ¿Cuándo cree que va el examen el ingeniero? Ya acabó, ya está acabando torsión. Ah, caray, ya está acabando torsión. No está lejos, entonces su examen. Él da una semana más o menos sin clases para tomar examen. Es decir, si la última clase, ni bien acabe, va a dar unas 2 clases más para que estudien, ¿ya? 2 clases más y de ahí ya va a tomar examen. Entonces, ni bien acabe ingeniero el que tema vamos a 4, tomar clases presenciales. ¿cómo? No lo escuché bien. Dijo el ingeniero que vamos a hacer unas 2 clases presenciales antes del examen. Ah, caray. Ah, eso debe ser para que el ingeniero le responda a sus dudas, ¿no? Entonces, está bien eso, no está lejos su examen. Entonces, vayan estudiando. Y desde la otra clase, ya saben, si tienen dudas, me avisan. Desde la otra clase como ya no está lejos su examen, vamos a ir directo a torsión, ¿ya? Como le digo, los modelos de exámenes de variación de temperatura, de error de montaje y prestáticos normales están en mi canal de YouTube. Ahí yo se los envié. Inclusive ahora mismo le voy a pasar uno que otro ejercicio que también fue examen resuelto para que ustedes practiquen, ¿ya?
Entonces vayan practicando. Y si quieren hacer dudas al grupo, dudas escritas, háganlas. Yo en mi tiempo libre voy a responder, ¿no? Entonces, vayan practicando que su examen no está lejos. La próxima clase ya vemos torsión y coordinamos ya ese tema. ¿Alguna última pregunta? ¿O todo claro, chicos? Volviendo ahí, Junior, por favor, la parte final. ¿Claro? ¿Sí? ¿Cuál era la Eh, duda? Esa parte de ahí, dijiste que reemplazaste la geométrica ahora en la ¿no? En la Estática. estática. ¿Y, y qué sucedió en sí? ¿De qué manera reemplazaste? Porque la verdad no lo veo diferente casi. Ah, es solamente, o sea, cuando digo eso, me refiero a que luego de reemplazar la física en la geométrica, me da Ya, una segunda ecuación de equilibrio estático.